encontramos acá en una increíble oportunidad para presentar un grande de la ciencia. Espero que disfruten, aprovechen esta oportunidad, darle la bienvenida al gran Gabriel León. Le brindamos un aplauso virtual a Gabriel. Vamos a hablar hoy día del rol de la curiosidad en la ciencia. La pregunta es, ¿qué es la ciencia? Y es una pregunta fascinante porque tenemos una idea vaga de lo que es la ciencia, tenemos la sensación de que sabemos lo que es la ciencia, tal vez la asociamos con la cura de las enfermedades o con la tecnología, pero si nos piden de verdad definir lo que es ciencia nos cuesta mucho. Es parecido a lo que ocurre cuando uno habla de la vida. Si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, estudiantes, si un gato está vivo o no, probablemente todos van a decir que sí. Y si les pregunto lo mismo por una piedra, si está viva o no la piedra, me van a decir que no. Pero si yo les pido que me digan qué características de la piedra y el gato les permitieron definir que estaban vivos o no, y por lo tanto que me definan la vida, les va a costar mucho. Y algo similar ocurre con la ciencia. Habitualmente, cuando las personas piensan en la ciencia y tratan de definirla, habitualmente se llega a la conclusión de que la ciencia es algo como la verdad. Los científicos dicen esto y eso es. Y por lo tanto, la ciencia parece que es la verdad. Pero ojo, la ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma que tenemos de tratar de entender el mundo. La ciencia no es la verdad, porque si la ciencia fuera la verdad, Galileo tendría que haberse quedado con ese primer dibujo y haber dicho, ok, así es Saturno y se acabó el problema, ya está resuelto. Pero no es así. Sabemos que muchas veces nuestras observaciones pueden no ser muy buenas, o a veces una revolución tecnológica nos permite tener mejores datos, como ocurrió, por ejemplo, con Saturno. Y Galileo, con un mejor telescopio, sacó una conclusión distinta a la que había sacado la primera vez. Galileo cambió de opinión porque tenía mejores datos, y después otro científico corrigió la apariencia de Saturno cuando tuvo un telescopio aún mejor que los de Galileo. Este proceso, que lentamente nos permitió entender mejor cómo era Saturno, ese proceso es la ciencia. La ciencia no es la conclusión. La ciencia no es el último dibujo de Saturno. La ciencia es este proceso que a través de la observación paciente y rigurosa de la naturaleza nos permite lentamente entenderla un poco mejor. Y otra cosa interesante con respecto a la ciencia es que la ciencia no ocurre necesariamente dentro de un laboratorio. En estricto rigor, la producción de conocimiento puede ocurrir en cualquier parte. O dicho de otra manera, la ciencia no ocurre en un laboratorio. La ciencia ocurre donde sea que haya una buena pregunta. Las buenas preguntas son las que permiten hacer grandes investigaciones científicas y grandes descubrimientos científicos. Y como la ciencia no ocurre en un laboratorio, la ciencia ocurre en todas partes. Por ejemplo, a la izquierda en esta imagen, ustedes pueden ver un grupo de gente que está protestando. Y existen científicas y científicos que se han especializado en el estudio de las sociedades, como los sociólogos, por ejemplo, o tal vez los antropólogos, que tratan de entender cómo las sociedades se organizan, cómo la cultura influye, cómo se tensionan esas sociedades y cómo se resuelven esos conflictos sociales. Y esos investigadores e investigadoras que no tienen un laboratorio, que no usan microscopio, que no usan telescopio, que no usan pipeta, producen conocimiento nuevo a partir del análisis riguroso de esas interacciones. Se produce conocimiento también en las humanidades y las ciencias sociales, y nada de eso ocurre literalmente en un laboratorio. Al centro tienen una imagen típica que asociamos con la ciencia, ¿cierto? El investigador con mascarilla que está usando un microscopio para mirar células, porque su objeto de estudio es microscópico y para poder aproximarse a él necesita ese instrumento. Ese tipo de actividad científica sí ocurre en un laboratorio, sí ocurre con instrumentos científicos. Pero a la derecha, por ejemplo, podemos ver a una geóloga que está trabajando no en un laboratorio, o que tal vez su laboratorio está al aire libre, no está entre cuatro paredes. Y esa persona que está ahí tiene preguntas interesantes que hacerle a las rocas, a los sedimentos, a la corteza terrestre, y está tratando de entender la historia evolutiva de nuestro planeta. Son tres contextos distintos, y en cada uno de ellos se está produciendo conocimiento nuevo, y por lo tanto, cada uno de ellos responde a lo que entendemos como ciencia. Sin embargo, por alguna razón parece que solo el del medio fuera ciencia, porque cuando hablamos de ciencia, automáticamente
Nos imaginamos a un científico trabajando en un laboratorio, con un microscopio o con pipetas. Pero la verdad es que no es así, porque como les decía antes, la ciencia ocurre en cualquier parte donde haya una buena pregunta. Y hay otra pregunta que también es fundamental cuando hablamos de ciencia, y que tiene que ver con la figura del científico. En nuestro idioma, en castellano, pasa algo bien interesante. Cuando uno dice científico, esa palabra tiene género. Es el científico, es un hombre. Algo que no ocurre en inglés, porque en inglés se habla de scientist o de researcher, que es neutro. Puede ser la researcher o el researcher, el scientist o la scientist, ¿cierto? Es una palabra que es neutra. Pero en castellano no. En castellano la palabra científico tiene género y es masculino. Eso hace que muchas personas, cuando piensan en un científico, piensan en él. Por ejemplo, Albert Einstein, típico científico, hombre, viejo, canoso, de pelo desordenado, sumamente inteligente y que decía cosas que nadie entendía. Y hablaba de la velocidad de la luz y de la relatividad y del espacio-tiempo, y eran cosas que nadie entendía a principios del siglo XX. Todo este concepto con respecto a la figura del científico es lo que conocemos como estereotipo. Esa idea que está profundamente instalada en la sociedad y que se refiere a cómo es alguien que se dedica a esa actividad. Recuerdo que hace un tiempo atrás en Estados Unidos se hizo un estudio sobre los estereotipos en el cine. Y una de las conclusiones de ese estudio es que habitualmente el superhéroe era un hombre blanco, el deportista era un hombre afroamericano y los delincuentes, latinos. Estos estereotipos culturales cambian en el tiempo, pero mantienen las características fundamentales. Por ejemplo, ahí tienen un estereotipo científico moderno, Sheldon Cooper, de la serie The Big Bang Theory, ¿cierto? Un físico teórico, un hombre blanco, muy inteligente, socialmente torpe, de gustos extravagantes, algo antipático. Fíjense que estos estereotipos son tan profundos y están tan instalados en la sociedad que si ustedes van a un colegio, como el colegio Chuquicamata, y le preguntan a las niñas y niños de quinto básico, les piden que dibujen a alguien que hace investigación científica, así, súper neutro, dibujen a alguien que hace investigación científica. Lo que usualmente dibujan los niños y niñas es esto. Esto es terrible porque fíjense que casi nunca dibujan mujeres, casi nunca dibujan gente joven. Por alguna razón se nos cae el pelo a los científicos. ¿Será porque nos tiramos el pelo cuando las cosas no resultan? Siempre hay un delantal, siempre hay un laboratorio, siempre tiene que haber cosas de laboratorio. Eso es un prejuicio que está basado en ese estereotipo del científico. Si a esa sala de clases donde los niños hicieron estos dibujos, ustedes llevan, por ejemplo, a una socióloga y a un geólogo, para que hablen con esos niños, para que le cuenten qué es lo que hacen, para que les cuenten su día a día y qué cosas les gustan y si hacen deporte o no y qué música escuchan y qué sé yo, todas esas preguntas, y después, meses después, le piden a esos mismos niños que vuelvan a dibujar a alguien que hace investigación científica, ahí los dibujos cambian. Aparecen las mujeres, aparece la gente joven, vuelve a aparecer el pelo, desaparecen los delantales, aparece el trabajo en equipo. Los científicos hoy rara vez trabajan solos. La mayor parte del tiempo trabajan en equipos multidisciplinarios que son gigantescos. También se dice muchas veces que para ser científico hay que ser súper inteligente. Y eso no es cierto. Para ser científico, para ser una buena científica o un buen científico, hay que ser súper curioso y metódico y riguroso y disciplinado, pero sobre todo curioso. Porque finalmente es la curiosidad la que nos lleva a tratar de entender las cosas que nos gustan. La ciencia depende profundamente de la observación y la curiosidad. Esta capacidad de interactuar con el mundo, de verlo, analizarlo y sentir curiosidad con respecto a las preguntas que van apareciendo. Y parece un ejercicio sencillo, pero en realidad es tremendamente complicado. ¿Por qué creo yo que este ejercicio es complicado? Bueno, porque depende de nuestro cerebro. Y si bien nuestro cerebro es un órgano maravilloso que nos permite pensar e interactuar con el mundo y recordar, se equivoca. Se equivoca en percibir al mundo, no lo percibe de manera correcta. Y eso a veces nos mete en problemas. Por ejemplo, ahí están viendo en esa imagen dos círculos anaranjados, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y si yo les pregunto a ustedes, jóvenes que están mirando la presentación, ¿cuál de esos dos círculos anaranjados se ve más grande? Probablemente me van a decir que el círculo de la derecha se ve más grande. Y como ustedes son muy inteligentes, probablemente ya anticiparon que en realidad los dos círculos son iguales. Es una ilusión óptica. El círculo de la derecha está rodeado de círculos grises pequeños.
mientras que el círculo anaranjado de la izquierda está rodeado de círculos grises grandes. Es un efecto que se produce por la proximidad de un objeto que es contrastante, y eso hace que nuestro cerebro vea la realidad de manera alterada. No podemos confiar en nuestros sentidos, y por eso los científicos miden usando instrumentos, no confían en lo que ven. Nuestra capacidad cognitiva, nuestra capacidad de análisis de datos en el fondo, es limitada. No podemos ver todo lo que hay en el mundo. Y por eso es muy importante el trabajo en equipo, porque si a ustedes se les pasa algo, el de al lado les puede ayudar. Nuestra capacidad de analizar el mundo, de procesar la realidad, es sumamente limitada. Por eso que hay gente, y probablemente ustedes conocen a alguien, que cuando tiene que estacionar un auto, apaga la radio. Dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, porque la música hace que estén distraídos y les molesta para hacer algo complejo, como estacionar un auto. Y finalmente, hay que entender a la ciencia no como algo que nos sirve para saber cosas. Como les decía recién, saberse la tabla periódica de memoria no es ser un gran científico. Saberse el código genético de memoria no quiere decir que uno sea un gran científico o que tenga afinidad por la ciencia. Esto no es buena memoria, nomás. La ciencia consiste en tratar de analizar una situación para tratar de entenderla y eventualmente proponer un mecanismo que permite entender esa realidad. Insisto, la ciencia es un ejercicio intelectual, es una forma de pensar. Finalmente es un gran ejercicio para el cerebro. Y las buenas preguntas en ese sentido son el mejor motor que tiene la ciencia. Y la curiosidad, que es la que hace que surjan esas grandes preguntas, es ciertamente la característica más importante que debería tener cualquier persona que quiera dedicarse a la ciencia. Y ahora me encantaría poder compartir con ustedes algunas preguntas que pudieran tener. Muchísimas gracias. Hola Gabriel, quería preguntarte cuál es el libro favorito que tú has escrito y por qué. Oh, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Benjamín. Lejos, mi libro favorito de los que yo he escrito es uno que se llama ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. ¿Por qué es mi libro favorito? Porque es el primer libro que escribí para público infantil y además es un libro que me pidió mi hija. Mi hija un día se estaba dando un baño de tina, se miró las manos y vio que tenía los dedos arrugados y me llamó y me dijo, papá, ¿por qué se arrugan los dedos cuando uno está debajo del agua? Y yo la verdad no supe muy bien qué decirle. Le dije que no sabía, pero que lo iba a averiguar. Y el día siguiente leí todo lo que se sabía sobre dedos arrugados y le expliqué a mi hija por qué pasaba eso. Y cuando le expliqué, mi hija me quedó mirando y me dijo, oye papá, tú deberías escribir un libro sobre las cosas raras que le pasan al cuerpo. Y se dio media vuelta y se fue. Y yo encontré que era una idea fantástica, así que me dediqué durante ese año a recolectar preguntas de los niños, a coleccionarlas, y finalmente a partir de ese trabajo de colección de preguntas, y por encargo de mi hija, nació ese libro que a mí me encanta, ¿Qué son los mocos? Y otras preguntas raras que hago a veces. Yo cuando era niño, cuando tenía, no sé, 5, 6, 7 años, era súper curioso. Quería entenderlo todo. Quería entender cómo funcionaba el mundo, quería entender cómo funcionaba la radio, todo. Lo que se me pasaba por delante quería entenderlo. Y lentamente eso generó en mí un gran interés por la comprensión de las cosas que me llamaban la atención. Y de la mano con eso, un día cayó en mis manos una revista de divulgación científica donde hablaban de ingeniería genética. Y yo leí ese artículo científico, ese artículo de divulgación, y quedé completamente alucinado. Encontré que era lo más fascinante del mundo. Y yo decidí a los 12 o 13 años que quería ser ingeniero genético. Desafortunadamente esa carrera como carrera en Chile no existe. Pero estaba convencido que yo quería clonar genes. Yo quería hacer eso, ingeniería genética. Y descubrí que una carrera como bioquímica, por ejemplo, me podía hacer seguir ese camino. Y yo entré a estudiar bioquímica por esa fascinación que apareció en mí muy joven, 12 o 13 años, por esta tecnología que era impresionante, con un potencial enorme para entender, por ejemplo, a los seres vivos. ¿Qué es lo que usted hacía de estudio? ¿Si me podía contar un poco? Sí, claro. ¿Tu nombre es Nicolás también? Sí. Perfecto. A ver, yo estudié varias cosas mientras estuve trabajando como científico. Por ejemplo, una de las cosas que nos llamaba la atención a nosotros y que nos preocupaba mucho tiene que ver con cómo florecen los árboles. Cuando llega la primavera, muchos árboles florecen al mismo tiempo, ¿cierto? Florecen. Es divertido cómo pasa eso porque es como que estuvieran en un grupo de WhatsApp y uno dijera, ya, vamos a florecer al mismo tiempo, 1, 2, 3, ahora, ¡pum! Y florecen todos los árboles juntos. Y eso es bien llamativo. Y uno se podría preguntar, ¿cómo saben las plantas que llegó la primavera, en el fondo? Porque básicamente es eso. Y durante mucho tiempo esto se había estudiado y se había descubierto que había dos factores muy importantes. Uno era
cuánto duraba el día. Entonces, a medida que los días se van haciendo más largos, cuando llegue la primavera, bueno, las plantas pueden sentir eso, lo perciben, y esa es una señal importante para que las plantas florezcan. Pero hay otra señal que es muy importante, y es el paso del invierno. Los árboles pueden percibir el frío, y cuando ya han sentido suficiente frío durante un año, dicen, ok, ya pasó el invierno. Si después de ese periodo prolongado de frío empieza a hacer calor, las plantas dicen, ok, esto es la primavera y hay que florecer. El problema con eso es que con la crisis climática y el calentamiento global, los inviernos son cada vez menos fríos. Y por lo tanto, a veces las plantas no pasan suficiente frío en el invierno y cuando llega la primavera creen que todavía no ha pasado el invierno y no florecen o florecen muy mal. Entonces, en nuestro laboratorio, una de las cosas que estábamos estudiando era qué otros factores distintos del frío podíamos utilizar para hacer que los árboles florecieran cuando los inviernos son muy tibios. Y estamos tratando de entender cómo las plantas integran esas señales para interferir ahí y en el fondo ayudar a que las plantas florecieran a pesar de que los inviernos fueran más tibios. En el fondo era una preocupación que emergía por la crisis climática y el calentamiento global, y para eso estábamos estudiando cómo las plantas integraban estas señales. Esa era una de las preguntas que nosotros, por ejemplo, nos hacíamos en el laboratorio. Yo, Josefa, soy del segundo medio A. Quería hacerle 3 preguntas. ¿Qué consejos le daría a los niños que quieren estudiar lo mismo que usted? Si le costó mucho publicar el libro, ¿y cuál es el campo ocupacional de los científicos en Chile? Uno tiene que aprender un poco de todo, y es importante que lo tengan claro, ¿ya? Una carrera como bioquímica y muchas veces otras carreras científicas necesitan durante los primeros años una formación integral en ciencia. Y por lo tanto, si les gusta la biología y no son muy buenos para las matemáticas, háganse la idea de que van a tener que aprender matemáticas, ¿ya? La ciencia está integrada. No pueden aprender biología sin aprender física, sin aprender cálculo, sin aprender estadística, sin aprender química, ¿ya? Eso es lo primero. En la segunda etapa de la carrera a mí se me hizo fácil, porque eran ramos que me fascinaban, como genética molecular, farmacología molecular, patología, era todo molecular. Y yo lo encontraba fascinante. Era como las bases moleculares de la genética, las bases moleculares de la patología, las bases... fascinante. Entonces a mí se me hizo ahí muchísimo más fácil. Yo lo pasé muy bien, pero creo que tuve suerte, ¿ya? Elegir una carrera no es fácil. Y muchas veces, y este es un consejo, a veces ni siquiera necesitan saber qué les gusta. Yo diría que a veces es más importante saber primero qué no les gusta y descartar las cosas que no les gustan de frentón. Y del grupo de cosas que les gustan de seguro, todas les van a gustar mucho. Así que tengan claro primero qué es lo que no les gusta. Esa es la primera. La segunda, me preguntaste por el libro, si me costó mucho publicarlo. Y la verdad es que no, yo tuve muchísima suerte, ¿ya? En la vida no somos pura voluntad, a veces hay que tener suerte también. Y en ese sentido yo tuve mucha suerte. El año 2011, jugando fútbol, me corté el tendón de Aquiles. ¿Qué tiene de suerte eso? Podrán decir ustedes. Bueno, fue tremenda suerte porque cuando me corté el tendón de Aquiles me tuvieron que operar. Y después de operarme me dieron licencia de 2 meses. Estuve 2 meses en cama. Y estando en cama con licencia, de aburrido, comencé a escribir un blog. De estos como historias que uno escribe en internet. Era un blog sobre ciencia. Y la gente lo empezó a leer. Tenía un montón de visitas, un montón de comentarios. Se hizo muy popular mi blog. Y un día, por Facebook, me llegó un mensaje de alguien que me decía que trabajaba en una editorial y que le encantaría que mi blog fuera publicado como un libro. O sea, básicamente me invitaron a escribir el libro. Me invitaron a publicarlo. Entonces, tuve mucha, mucha suerte. Y finalmente, con respecto al campo laboral de los científicos, en Chile, la inmensa mayoría de las científicas y científicos trabajan en universidades. Desafortunadamente, el campo laboral es muy pequeño, muy pequeño. Las empresas todavía no invierten en ciencia y tecnología, todavía no entienden muy bien qué ganan teniendo un científico trabajando en la empresa. Hay excepciones, ciertamente, pero la verdad es que la inmensa mayoría de los científicos en Chile hoy trabaja en universidades porque no hay espacio fuera de ellas. Entonces es un campo laboral estrecho y complejo. ¿Qué es lo más difícil de ser